Un momento, tenemos un mensaje del coautor de este contenido. Nos comparte una nota, quiere dar las gracias. Hay muy importante, en la descripción hay una lista de enlaces recomendados. Y ahora sí, continuamos con la explicación. Bueno, vamos a meternos de lleno en este tema. Pensemos en esto como un viaje. El viaje que hacemos para dejar de ser solo alguien que escribe código y convertirnos en la persona que diseña la estructura completa. O sea, en alguien que de verdad entiende los cimientos sobre los que se construye nuestro software. Esta metáfora es perfecta para entender el desarrollo de software hoy en día. A veces, el riesgo más grande no está en nuestro propio trabajo, sino en los componentes que usamos de otros. Es un riesgo en la cadena de suministro. Y como vemos, las consecuencias pueden ser, catastróficas. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque, seamos honestos, la mayor parte del código que usamos hoy es código de alguien más. Y eso nos obliga a verlo con un escepticismo saludable. A ver, el modelo de bazar del código abierto nos dio una velocidad increíble. Pero ese mismo éxito, esa facilidad para compartir y usar código de todos lados, también trajo consigo una nueva clase de riesgos. Riesgos que, la verdad, empezamos a entender a base de golpes. Esta línea de tiempo lo resume todo. Muestra cómo pasamos de una confianza casi ciega a una necesidad absoluta de verificar. Cada uno de estos hitos fue una lección dolorosa. Heartbleed nos dio un susto de muerte, exponiendo datos sensibles de millones de personas. Pero Log4Shell, eso fue el apocalipsis. Por su escala masiva, cambió las reglas del juego para siempre. Esta es la famosa ley de Linus, ¿no? El pilar del código abierto. Y sí, es cierta para muchos errores. Pero ¿qué pasa cuando esos ojos no saben buscar vulnerabilidades de seguridad complejas? ¿O qué pasa cuando un fallo es tan sutil que se queda ahí, escondido durante años, a plena vista de todos? Ahora sí, vamos a desmitificar un poco cómo funcionan estas herramientas de escaneo. Porque no es magia negra. En el fondo, es matemática pura y principios de informática muy sólidos que cualquiera puede entender. Aquí está el corazón de todo, el grafo acíclico dirigido, o DAG. Imagínenselo como el árbol genealógico de un proyecto. Cada paquete es un familiar, y las flechas nos dicen quién depende de quién. Y es acíclico porque, claro, no puede haber dependencias circulares. Un proyecto no puede depender de sí mismo, sería imposible de resolver. Y todo empieza aquí, con algo que parece súper inofensivo. Un par de dependencias directas que controlamos, que conocemos. Pero esto es solo la punta del iceberg. Porque la realidad es esta. Esas dos simples líneas en nuestro archivo traen consigo un ejército de dependencias transitivas, o sea, las dependencias de nuestras dependencias. Esta es la verdadera superficie de ataque. Y por eso a esto le llamamos el grafo de la ansiedad. Entonces, ¿cuál es el truco? En el fondo, el escaneo es básicamente un juego de coincidencias. Compara la lista de todos los ingredientes de nuestro software con una base de datos de ingredientes que sabemos que están malos. Y donde hay una coincidencia, bingo, ahí tenemos un problema. Bueno, pasemos a la práctica. ¿Cómo navegamos este grafo? Hay herramientas diseñadas justo para esto, y es clave conocer las diferencias entre ellas. Y Powdit es como el estándar moderno. Está respaldado por la gente de la Python Packaging Authority. Su resultado es limpio, directo y, lo más importante, accionable. Te dice el problema y la solución. ¿Qué versión tienes que instalar para estar seguro? Safety, por otro lado, es como el veterano de confianza. Fue de los pioneros y su resultado es mucho más detallado, lo que puede ser útil. Su modelo se basa en una base de datos comercial que se actualiza en tiempo real. Para mí, la elección es bastante clara. Por su gobernanza abierta y su integración oficial, PyPaudit es la opción que yo recomendaría para la mayoría de los proyectos hoy. Safety sigue siendo una herramienta excelente, sobre todo en entornos comerciales que le pueden sacar jugo a su base de datos premium. Y aquí es donde damos el verdadero salto de artesano a arquitecto. Un profesional no corre estos comandos a mano. Los convierte en un sistema de defensa automatizado, en una atalaya.
El concepto clave aquí es shift left. La idea es mover la seguridad hacia la izquierda, o sea, al principio del ciclo de desarrollo. En lugar de encontrar un problema justo antes de lanzar, cuando es caro y estresante arreglarlo, lo detectamos desde que se escribe el código. La seguridad se vuelve parte del proceso, no un parche al final. Y este es el poder de la automatización. El pipeline se convierte en un guardián que no duerme. Detecta la amenaza y le cierra la puerta en la cara antes de que pueda contaminar nuestra rama principal. La vulnerabilidad queda contenida antes de que siquiera llegue a existir, ahorrando tiempo, dinero y futuras crisis. Ya llegamos a la etapa final de este viaje. Y en este punto ya no se trata de qué comando ejecutar, sino de cómo pensar, de cómo gestionar el riesgo y de cómo balancear las prioridades del negocio. Este es el verdadero dilema, ¿verdad? Una política de cero tolerancia a las vulnerabilidades puede frenar el desarrollo por completo, pero ignorar la seguridad nos lleva directo al desastre. El trabajo de un arquitecto es navegar este balance, estableciendo políticas inteligentes. Por ejemplo, que un build falle solo por vulnerabilidades críticas o altas. Y mucho cuidado con estas trampas. La fatiga de alertas es súper real. Si todo es una emergencia, al final nada lo es, y la gente empieza a ignorar las advertencias. Ignorar los fallos del CI/CD es peor que no tenerlo, porque te da una falsa sensación de seguridad. Y no fijar las versiones exactas de las dependencias, eso es como construir sobre arena movediza. Para terminar, miremos un poco al futuro. Un buen arquitecto ya debe estar pensando en dos conceptos, SVM y VEX. SVM es básicamente una lista de ingredientes formal de todo el software que lleva un producto. Y VEX es un formato para decir, oye, sé que esta vulnerabilidad existe en este componente, pero, en mi caso, no es explotable. Juntos, permiten una gestión de riesgos mucho más precisa. Esta cita lo resume todo. Es brutal pero cierta. La seguridad ya no es una opción, es una realidad de nuestro campo. La única pregunta que queda es si vamos a estar preparados o no. Y con esto cerramos. La pregunta final es más bien un desafío personal. Pasar de artesano a arquitecto significa asumir la responsabilidad total de los materiales que usamos, porque al final del día estamos construyendo los rascacielos digitales del mañana. ¿Quieren seguir la conversación? Aquí les muestro cómo se puede participar. Y ahora que terminamos, la pregunta es, ¿qué sigue? Vamos a verlo. Son 3 pasos bien sencillos para sumarse a esta comunidad. Lo primero, suscribirse. Así no se pierden nada de lo que viene. Segundo, la interacción. La opinión de todos es súper valiosa para nosotros. Un me gusta o no me gusta nos dice muchísimo sobre qué funciona. Y la crítica constructiva es clave. Así es como mejoramos, todos juntos. Y tercero, dense una vuelta por la descripción para encontrar más detalles. Ahí hay enlaces y recursos muy buenos recomendados por el coautor. Ahora la decisión es suya. ¿Cuál será el primer paso?